Bueno, como la tarea del docente es resolver dudas y responder a curiosidades, pues la asignatura de criminología es una asignatura de análisis espacial del delito, en donde vemos la distribución espacial, pues, de un fenómeno, bueno, pues como cualquier otro, todo aquello que tiene una variabilidad en el espacio, pues es susceptible de ser analizado. Y bueno, con la creación del nuevo grado consideraron pertinente la incorporación de estas tecnologías que, bueno, a la postre se ve que no solamente es geografía. Tenemos el apellido de Sistemas de Información Geográfica, lo cual nos da mucho nombre, pero tiene muchísima más utilidad y muchísima más transversalidad, con lo cual la utilidad en el aula no es solo para geografía y creo que debiéramos tenerlo en consideración para futuras enseñanzas y que los alumnos vean de verdad el posible aprovechamiento. Dicho esto, y también respondiendo a lo del Congreso, al final de la presentación haré una brevísima cuestión sobre el Congreso que sí tengo el honor de organizar junto con otros compañeros. Y sin más, bueno, voy a tratar de ceñirme a los tiempos y hacer una propuesta, bueno, pues que engancha un poco con todo lo que se viene viendo. Yo he estado escuchando muy atentamente la brillantez de mis predecesores y tratar de hilvanar algunas de las ideas en una aplicación práctica que traigo aquí, pues nada, agradecido por la invitación que se me ha hecho a participar. Eh, si tuviera que resumirlo en una palabra, por comenzar de una forma más sencilla, tal, sería la palabra sería eso, sencillez. Intentar que el estudiante, que los alumnos aprendan de una forma sencilla, sencilla, y unos elementos que son fundamentales, como son los mapas. Vimos la semana pasada el Aslan Nacional, los recursos del IGN, hoy hemos visto con Oscar el tema de la potencia y la inversión que está haciendo ESRI. Bueno, y tradicionalmente, pues todo aquel que estudia geografía ha estudiado con mapas, de una forma activa, de una forma pasiva, bien cuando venían como Don Quijote por el pasillo el profesor de geografía con aquellos mapas. El mapa es inherente al aprendizaje de la geografía y del territorio. Entonces, sabemos que en algún momento que impartimos geografía, y no solo geografía, lo vamos a tener que usar. Bueno, pues ese sería uno de los primeros elementos a tomar en consideración en esta presentación. El segundo sería la tecnología. Somos prisioneros de nuestro tiempo y estamos en el siglo XXI. Con lo cual, la utilización de herramientas tecnológicas, más allá del esnovismo o llamarlo nuevas tecnologías o todo eso, bueno, es evidente que vivimos con ellas y que si formamos ciudadanos para el futuro, tenemos que capacitarlos para su uso. ¿eh? Es estupendo aprender con elementos analógicos. Se ha visto con el propio libro que iba a desaparecer con los ebooks, nada más lejos de la realidad. Exactamente igual con la cartografía. Tenemos recursos visuales 3D maravillosos, pero sigue habiendo mapas en papel, se siguen utilizando y se siguen comercializando. Y así seguirá. Y es una fuente estupenda. Pero si podemos imbricarlo con otras herramientas, pues estupendo. ¿Qué herramienta? Pues una herramienta muy sencilla. Vamos a intentar la sencillez, la gratuidad, o sea, todos los recursos que vamos a usar son gratuitos, disponibles, descargables, gratuitos a futuro. Es decir, intentar que el alumno, una vez que salga del aula, pueda seguir usando esas herramientas, pueda tener esos elementos y que no queden circunscritos en el aula. ¿eh? El concepto de la ubicuidad de los contenidos yo creo que ya se está perdiendo y debemos tratar de generar en la terminología actual situaciones de aprendizaje que permitan eso. Entonces, Google Earth, yo creo que todo el mundo lo conoce. Incluso los alumnos, antes de que nosotros se lo digamos, lo han usado. Incluso casi todos los ciudadanos, aunque sea para el mundano uso de ver el tejado de nuestra casa. Una necesidad que no teníamos y que la tecnología ha proveído y todo el mundo, una cosa muy lógica. Antiguamente en los mapas íbamos a ver si el mapa era bueno si salía a nuestro pueblo. Es muy, muy humano el tratar de anclar nuestras vivencias, nuestras experiencias con lo que se nos presenta. Pero claro, el mérito del Google Earth no es que se vea el tejado de nuestra casa, es que se ven todos los tejados de todas las casas, salvo algunas cosas de censura, bases militares y todas estas cosas, que siempre tiene que haber excepciones, pero tiene una potencia tremenda.
tremenda. Y segundo, una vez que hemos visto el tejado de nuestra casa, tendemos a ir a ver pues lo que nos da de serie, esos preparados, esos productos que nos sirven de forma iniciática para movernos por la herramienta. ¿Quién no ha ido al Cañón del Colorado? ¿Quién no ha ido al Cristo del Corcovado? A la Morea, etcétera, etcétera. Esas visitas que te da. Pero claro, la potencia de la herramienta no está tanto en lo que te da, sino en lo que podemos implementar, en lo que podemos incorporar. Y son muchas cosas y cada vez más. Hoy traemos un breve ejemplo, que es la cartografía del 25.000, tratando de conseguir que el alumno pueda ver, por un lado, la realidad y por otro, un mapa, que es una interpretación de la realidad. Recordemos, un mapa no es una representación de la realidad. En un mapa tú priorizas, jerarquizas, eliges, bien por gamas cromáticas, por combinaciones de color, por variables visuales, bueno, por todo el tema del diseño cartográfico, pero tú estás priorizando qué es lo importante y lo superpones a una imagen de satélite, que tiene una respuesta espectral en el visible y que te da todo lo que hay. Y mucho de ello es redundante o lo que llamamos cuando hacemos análisis, ruido. Porque no es que sea malo, sino que no nos interesa para el objetivo que estamos. Entonces, va a ser capaz el alumno de poder combinar esas dos realidades en una herramienta muy sencilla. Bueno, pues esos son los postulados de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer, bueno, pues una breve introducción en la que estamos, con el mapa como herramienta de aprendizaje. El mapa es, bueno, de un atractivo tremendo, es un animal mitológico que te lleva allá donde represente. ¿Quién no se ha enamorado de la geografía viendo mapas? ¿Quién no se ha hecho gran viajero a través de los mapas? Es decir, el mapa tiene algo, esa componente visual, esa combinación de componente visual y componente espacial que gusta. Que gusta, incluso a los alumnos. Muchas veces, bueno, no sé cómo lo hacemos, ¿no? La geografía encanta a todo el mundo, los mapas encanta, pero según van pasando la educación, a la vista de las vocaciones y de los grados en geografía, no sé qué hacemos, que se pierde ese gusto, esa pasión que tenemos innata. Bueno, pues quizá con estas cuestiones a ver si vamos poquito a poco, cada uno poniendo nuestro grano de arena, de conseguir que siga esa pasión y esa idea. Vamos a utilizar el mapa topográfico nacional, el 1.25.000, la ingente cantidad de información gratuita y disponible que ha estado haciendo el IGN y que está haciendo constantemente el IGN, que es digno de admirar. Años ha quedado atrás cuando se pagaba por la cartografía, por las bases, etcétera, etcétera. Se sigue pagando por los mapas en papel, pero es por el formato, por la tinta, por el proceso, por la distribución, etcétera, etcétera. Pero el material en sí mismo ya es gratuito. Y no, yo creo que no lo usamos con la suficiente, con la cantidad de información y calidad que tiene. Segundo, el Google Earth, y luego vamos a hacer una implementación, bueno, pues en dos de los formatos habituales, en raster y en vectorial. ¿De acuerdo? Es necesario instalar el programa de Google Earth. Vaya por delante que la presentación que tendréis disponible en breve está ya disponible. Está mirando aquí en el espacio, han subido ya los links que vamos a utilizar. Faltaría la presentación, la cual yo tengo uno en mi espacio, es Slicer, pero probablemente la suban en PDF para evitar algún problema que se haya podido detectar con esta herramienta. Lo vais a tener ahí. Y la presentación es, he procurado hacerla muy pedagógica, muy de tutorial, por si acaso hubiera un problema ahora con las conexiones a internet y tal. Yo he descargado todos los materiales, en función del tiempo que nos dé, lo descargaremos ahora mismo o utilizaremos lo ya descargado, tratando de que el salto ese de descarga no se pierdan para cuando quieran hacerlo ustedes. Entonces, bueno, mapas impresos, mapas en formato imagen y mapas vectoriales son los tres elementos, los tres cartografías de la misma hoja del 25.000, del mismo territorio, es decir, tres formatos distintos del mismo serie cartográfica, tres formas distintas de ver el mismo lugar y de implementarlo en el aula para el aprendizaje. ¿De acuerdo? Esos serían los materiales que vamos a utilizar. Bueno, lo que he comentado antes, y no quiero extenderme en cuestiones teóricas, puesto que el objetivo fundamental es cómo hacemos, cómo utilizamos la hoja del 25.000, que
todos conocemos, que todos podemos utilizar, que podremos utilizar las enseñanzas que nos ha hecho brillantemente Óscar hace un momento, etcétera, etcétera. El poder de la imagen. Vivimos en un mundo donde la imagen es cada vez mucho más evidente. Se ha democratizado el acceso a la imagen y el acceso a la geolocalización. Algo impensable. Y la potencia cartográfica que tenemos hoy en día, cuando se notan unas carencias de ese uso. Así en la educación reglada todos sabemos hacer comentarios de texto, la épica, la novela, todos nos recordamos de aquello. Pero ¿y los comentarios de mapa? O el comentario de fotografías, o el comentario de historia de obras de arte. Es decir, eso apenas se trabaja y se generan unas carencias cuando cada vez más hay muchísimos más materiales. Incluso materiales en tiempo real. Saber cómo está el tráfico, saber dónde estamos ahora mismo, quién nos ha mandado la geolocalización en WhatsApp. Es decir, estamos cada vez más desbordados por este tipo de materiales y de información y, sin embargo, no se está incrementando el uso o aprovechamiento que podemos hacer de ello. Para ello, hago la referencia a un documento que me parece estupendo, está disponible, yo creo que muchos lo conoceréis, lleva un montón de ediciones, un montón de tiempo, ya está en PDF, descargable, gratuito, y de aquí se pueden sacar muchos de los elementos para el comienzo del trabajo. Es decir, explicar qué es una hoja del 25.000. Explicar qué es una hoja del 25.000, qué es un mapa, qué hoja es, qué título tiene, dónde se ubica. Es decir, de aquí se pueden sacar muchos de los elementos y os animo a que utilicéis este documento para completar la parte técnica que uno va a explicar, sin detenerme tanto en los contenidos de la hoja del 25.000. ¿Dónde vamos a ir a descargar? Pues al centro de descargas. Esta primera parte, información geográfica de referencia, es un prólogo. No va dentro del 25.000, sino que para explicar el 25.000 es necesario entender qué es la cuadrícula del 25.000, del 50.000, la cual se puede descargar, la cual es descargable a través de la web. No voy a entrar a profundidad, pero podemos entender cómo están numeradas de oeste a este y de norte a sur y cómo un 50.000 está formado por 4 25.000, números romanos, todas esas cuestiones para que el alumno cuando descargue una hoja entienda que forma parte de una estructura y que hay diferentes escalas y diferentes formas. Es decir, el encuadrar en contexto esa hoja que se va a trabajar. Bueno, pues eso se puede descargar, como digo, en las cuadrículas geográficas, descargándonos en formato SHP, bueno, se podría cargar en ArcGIS, en QSIG, etcétera, etcétera, para obtener esto, o si no, obtener pantallazos o estos que he dejado mismamente aquí. Y dicho esto, empezaríamos con la primera parte, que es la descarga del mapa impreso. Es decir, la descarga del mapa que toda la vida hemos trabajado en papel, que tenemos aquí arriba en la pantalla, y que podemos descargar no solo el 25.000, sino como vemos el 50.000, el histórico, el 200.000, los mapas autonómicos, el mapa de España. Es decir, entrar en el centro de descargas del CENIG y descargarnos algún documento cartográfico. En nuestro caso, hoy hablamos del 1.25.000. Y aquí entramos ya en una primera idea muy interesante, que es la personalización del aprendizaje. Es decir, podemos hacer que cada estudiante se descargue una hoja. La motivación aumenta si te descargas la hoja de tu pueblo o de dónde has estado de vacaciones este verano, o que hagamos una entrada de forma temática, es decir, vamos a trabajar el relieve. Bueno, pues habrá que buscar una zona montañosa. Vamos a trabajar las periferias urbanas o los núcleos urbanos, o entonces buscar una hoja adecuada. Se le direcciona al estudiante, es decir, hay tal cantidad de materiales, por no decir que están todos, porque está sistematizado, con lo cual podemos hacer ya un tipo de descarga. En nuestro caso vamos a descargar una de las 4 hojas que conforman la ciudad de Albacete y en la que está incluida el municipio de Chinchilla de Montaragón, que es la que da nombre al municipio. Como veis, está en la descarga muy intuitiva. Yo creo que vamos a hacer esta primera. Son todas iguales, todas las descargas. Vamos a hacer... Vale, a ver, esto sí lo puedo mover. Perfecto. Vale, está en la página del centro de descargas. Teclearíamos en Google centro de descargas, utilizaríamos el link y nos aparecen 9
cajones, 9 compartimentos, que cada uno de ellos nos lleva a otro montón de compartimentos. Con lo cual, es importante. El que hemos visto de las mallas estaría aquí, que he dicho que es como un prólogo de explicación, quien quiera extenderlo, y los 3 que vamos a trabajar son estos que tenemos a la izquierda, que son los mapas impresos escaneados, que es donde estamos en la presentación, los mapas en formato imagen, que será el segundo ejemplo que veamos, y finalmente los mapas vectoriales o bases cartográficas. Ni que decir tiene que aquí están todas las cartografías, formato SHP, formato etcétera, etcétera. O sea, hay un repositorio de información tremendo en función de lo que queramos utilizar. Nosotros vamos a descargar 3 productos del 25.000 con la intención de vincularlos a Google Earth. Entraríamos en mapas impresos escaneados y nos aparece, como habéis visto en la presentación, este elemento. Y la forma de búsqueda, hay diferentes, pues por listados, si supiéramos el nombre, etcétera, etcétera. Creo que la más intuitiva y la más geográfica es por mapa, una consulta espacial sobre un visor. Entraríamos ahí y nos aparece esta pantalla. Nos acercaríamos, nos alejaríamos y utilizaríamos. Resulta interesante, y ya lo explico para luego no tener que hacer las otras 2 descargas, si os fijáis, en esta primera que teníamos los 9 lugares, en función de por dónde entres, mapas impresos escaneados y edición empresa del 25.000, nos hace que se nos active la que queremos descargar. Cuando queramos descargar los mapas en formato imagen, que es la segunda parte, lo que nos aparecerá es en este mismo sitio todos los productos que aparecen ahí y el mapa 25 raster, que es el que queremos descargar. O cuando queramos los vectoriales, nos aparece, se despliega. Es decir, estos 9 elementos que veíamos aquí, al final es una forma de simplificar la entrada, pero tú puedes entrar directamente al visor y elegir el producto que quieres. Nos iríamos a nuestra zona de trabajo. Nos iríamos a esta zona de trabajo y haríamos una búsqueda por polígono. Como sabemos que la malla del 25.000 es muy tupida, pues nos interesa hacer un polígono no muy grande para que los productos que salgan no sean muchos. Es decir, hacemos un... Está procesando la solicitud. A ver qué se me ha salido esto. A ver, para hacerlo mejor. Por mapa. Porque ha aparecido aquí, pero me ha aparecido esto. Y ahora no sé cómo quitar esto de aquí. Vamos a ver. Aquí volvemos. He tocado algo. Nos iríamos a Albacete, la parte de Chinchilla. Y voy a coger... Ya está. ¿Vale? Fijaros el polígono que he hecho y la cantidad de productos que me ofrece. La cantidad de productos que me ofrece. Me va ofreciendo por el nombre de las hojas, por su numeración y como estoy en el 25.000, bueno, en vez de números romanos me pone 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? La hoja que nosotros quisiéramos descargar es la de Chinchilla. Fijaros cómo dentro de Chinchilla, de esa hoja, tengo 4 productos. El de 2021, el de 2004, el del 2000 y el del 2010. La escala 1,25.000, el tamaño que ocupa. Como he cogido un polígono demasiado grande, pues me sale otra de las hojas de Albacete, Salobral, etcétera, etcétera. Diferentes hojas, con su numeración. Por eso es importante, quizá, tener claro antes la rejilla. No sé si a nivel de los estudiantes, pero sí al menos del profesorado para saber elegir. Bueno, pues elegiría el producto que me quiero descargar. En este caso, Chinchilla de Montaragón, me vengo aquí y descargo. Si fuera a descargar varios, podría meter en una cesta para modificar la carga. Lo voy a poner a descargar y bueno, nos dice la orden que hace que sea gratuito, se comentó el otro día, y le voy a continuar y ya empieza la descarga y me lo descarga en donde yo estime oportuno. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí y le vamos a llamar con una AAA para que se vea que es el que he descargado. ¿De acuerdo? Y empieza a descargar. De hecho, lo tengo aquí en el escritorio, está descargando, es este fichero, ¿de acuerdo? Estos son los links que os he facilitado, el libro del mapa que también me he descargado, que tenemos para que veáis, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que veáis, que ya lo tengo descargado por el tema de tiempos, lo que descarga, ¿de acuerdo? Es decir, nos puede descargar el mapa papel M25 de Chinchilla de Monte Aragón. Esto que viene comprimido, al descomprimirlo trae varios ficheros. El habitual fichero LM, que este no lo solemos leer nadie, donde nos explica
que contiene, pero siempre que viene, el nombre yo creo que es peyorativo, bueno, no sé, un guiño a tal, y los otros dos ficheros, el formato CW, que es para cargarlo georreferenciado, o el que utilizaremos en este caso, que es la imagen JPG, un formato que todos los estudiantes conocen y tienen estupendamente, que es este fichero. En este fichero tenemos todos los elementos de la cartografía para poder enseñar a los alumnos la malla, el geoide, el elipsoide, los usos del suelo, los vértices, podemos ver perfectamente la cuadrícula, los números romanos, los términos municipales, es decir, todos los elementos cartográficos que podemos tener. Volvemos a la presentación. Vemos cómo he intentado que sea lo más visible posible para su descarga, y este es el fichero que descargamos, que está en la presentación. Y ahí podríamos volver al libro de Aranaz y hablar de la cartografía base frente a la cartografía temática, de las capas que nos trae, de los elementos, de la leyenda, de la escala, del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Con un documento, coste cero, todos los alumnos tienen. Cada uno puede tener un territorio distinto, pero todo está sobre un mismo patrón, que es el diseño del 25.000, y nos permite trabajarlo bien con eso, o bien utilizando, si queremos, antes de entrar con la herramienta, con el visor de Iberpix, que además tenemos una ayuda que nos explica las cuestiones, los elementos del mapa topográfico. Es decir, toda una información complementaria, gratuita y disponible para trabajarlo. ¿De acuerdo? Y una vez que el estudiante tiene esos conceptos, nos vamos a la segunda parte, que es su implementación en el sistema de información geográfica, bueno, si se puede llamar así, en el Google Earth. Para ello vamos a descargar otro segundo elemento, que es el mapa en formato imagen. Yo creo que ya no voy a entrar a hacer la descarga, yo creo porque este pesa bastante más, porque ya es un GeoTIFF, como nos explica aquí, y es más pesado. Quizás sea uno de los inconvenientes, la necesidad de recursos o de un buen equipo informático, que muchas veces, bien los centros de secundario o bien el alumnado, no dispone de ello y ralentiza un poco, como veremos ahora, pues la carga de imágenes con el Google Earth. El elemento que se nos descarga se descarga exactamente igual, lo podemos descargar exactamente igual, y hacemos la búsqueda, meten el raster, y el fichero que se nos descarga es este. Es este, lo tengo en formato imagen, que es la hoja del 25.000, pero ya sin toda la información complementaria, sin toda la cartela. Es un fichero raster, en formato TIFF, bueno, el otro era JPG, también raster, pero este está, al no tener la cartela, lo vamos a poder georreferenciar y sobreimponer. Una georreferenciación muy sencilla, que vamos a hacer al vuelo y que permite hacer Google Earth. El fichero que se nos descarga, para que lo veáis, es este fichero mapa raster mtn25, y es una carpeta donde nos dice la hoja y trae todo esto, el SW, el PRJ, y el mapa, que es el que he abierto y que habéis visto, que es el formato imagen. Esto se podría georreferenciar se podría abrir georreferenciado en un SIG, pero lo que estamos intentando es que sea una herramienta muy sencilla, que no haya que empezar a entender ArcGIS, las capas, etcétera, etcétera, sino que directamente en Google Earth podamos implementarlo. Para ello, entramos en Google Earth, para su descarga. He dejado también una diapositiva, pero yo creo que bueno, es muy sencillo, es descargar el Google Earth Pro para ordenadores. Este programa ocupa muy poquito en el equipo, en local. Sin embargo, es necesario el estar conectado a Internet para su funcionamiento, porque está continuamente haciendo llamamiento a capas para el visor. ¿De acuerdo? Como os comentaba, bueno, pues nos ubicamos, a ver que me sitúe. A la ciudad de Albacete, a nuestra zona de estudio, bueno, no sería necesaria y tal, y vamos a utilizar un botón o una herramienta que tenemos aquí implementada, que es la superposición de imágenes. Este es muy sencillo, y vamos a sobreimponer esa imagen que hemos
querido descargar, que es un 25.000. Este ejercicio se puede hacer con los 25.000 que estamos haciendo, pero se puede hacer con cartografía histórica, con otra cartografía, con cualquier fichero de imagen que queramos sobreimponer. O sea, no es simplemente, es decir, la utilización de herramientas de personalización que trae implementadas la herramienta y no simplemente pues verlas, lo que os comentaba, el tejado de nuestra casa o pasivo. Entonces, la superposición muy sencilla, vemos que se genera una ventana en nuestra zona y donde nos vamos a buscar la imagen que queremos. La imagen que queremos es esta que he llamado prueba, puesto que lo tengo ya también puesto. Está cargándola, veis que tarda un poco y os puedo decir que, mi ordenador es bastante aceptable, para que os hagáis una idea del problema. Está cargando la imagen y, como veis, claro, no se ajusta a la zona. Para ello, perdón, a ver, vamos a ponernos en posición cenital, ortogonal. Está todavía cargando, o sea, que ya me deja trastear, está todavía cargando. Entonces, lo que voy a hacer es ajustar, fijaros lo sencillo que es, ajustar mi hoja a la zona que me toca. Es así. Esta zona viene aquí más o menos y esta zona viene aquí. ¿Vale? Me voy acercando y a ver si me deja interactuar. A ver si me deja interactuar y si no enseño la que tengo hecha, porque esto sé que tardaba un poco. Está aquí en gris y no me deja interactuar. Esto lo puedo semi-transparentar, es decir, lo que os comentaba, el interactuar con las dos capas. Vamos a ver que me ubique, Albacete. Estoy simplemente haciéndolo al vuelo. Lo que pasa es que lo tengo un poco más complicado porque no veo la imagen de debajo. En cuanto me deje aquí hacerlo, lo haré. ¿Vale? Entonces yo trato de encajar esto y voy a seguir con la tercera de las herramientas y ahora volvemos mientras esto está cargando. ¿De acuerdo? Volvemos a la presentación y lo que he hecho es, está explicado a través de esta herramienta, cargo, busco y cuando tenga acceso a esto, que era lo que no me dejaba, semi-transparento y logro georreferenciar perfectamente esa hoja moviendo simplemente las esquinas. Puede haber algún mínimo desajuste, puesto que no es un ajuste de mínimos cuadrados con un polinomio y tal, sino que es una georreferenciación al vuelo, pero que visualmente yo creo que ya intuís la potencia educativa que tiene la herramienta. Y finalmente, el tercero de los elementos por el que podemos abordar el mismo estudio de la hoja del 25.000 es descargarnos el mapa vectorial y las bases cartográficas topográficas. Entraríamos en esta pestaña y en este caso buscaríamos un formato de KMZ. Lo podemos descargar en Sheffield. Yo creo que todos conocéis el formato habitual que ya prácticamente se ha estandarizado. Se puede descargar en el formato de, creo que MicroStation, o sí, MicroStation, el Drawing, el DWG y el KMZ. Bueno, pues el que nos interesa es el formato KMZ, que es capaz de leerlo el Google Earth. La descarga exactamente igual, nos aparece activo la BTN25 y nos descarga un fichero con no poca complejidad. Vamos a ver, mirad, ya he vuelto. Ya he vuelto. Ahora volveremos al vectorial. Fijaros cómo me deja y cómo yo puedo semi-transparentar. Yo creo que veis perfectamente. Entonces, al semi-transparentar, yo me puedo acercar y hacer que encaje perfectamente. Fijaros cómo estaba mal ubicado, encaje perfectamente la zona del castillo de Chinchilla con la carretera. Las vías del ferrocarril me están sirviendo de gran ayuda para tratar de georreferenciar esa zona, esa curva del ferrocarril, etcétera, etcétera, y el ir trayendo poco a poco, buscando la precisión. Nos veríamos a la otra esquina, vemos que aquí está muchísimo mejor georreferenciado y vemos ese efecto que tenemos del 25.000 sobre el territorio. Parece un efecto interesantísimo para ver cómo se prioriza, cómo se selecciona y cómo se jerarquiza en la cartografía base, viendo incluso elementos no percibibles en el satélite. Pensamos que se ve prácticamente todo y no, se ven más cosas en la cartografía si queremos. Por ejemplo, redes de comunicación, o sea,
las líneas eléctricas u otros elementos. La cartografía permite en muchas ocasiones ver lo invisible. Un ejemplo evidente de ello son las curvas de nivel. Las curvas de nivel, líneas imaginarias que unen puntos de misma cota. Nadie va al campo y ve pintado con cal el relieve. Eso lo vemos en el mapa, la interpretación del relieve, un ejemplo interesantísimo. ¿De acuerdo? Entonces la tendríamos aquí ya disponible. ¿Veis? Aquí no está muy bien, la moveríamos un poquito. Bueno, y daríamos a aceptar. Y ya la tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Tengo una hecha con mayor precisión. ¿Veis cómo tarda en cargar? Este el 25.000 de Chinchilla es uno que estaba haciendo yo antes para tenerla georreferenciada y veis cómo tarda bastante en cargarse, en trabajar en esto. Por eso os digo que es quizá el único hándicap de la necesidad, sobre todo en el formato raster. Fijaros cómo la tengo georreferenciada y esto nos permite, claro, o sea, una vez que está sobreimpuesta, yo puedo trabajar acercándome y se sobreimpone al relieve. El mapa queda sobreimpuesto en el relieve, la zona del castillo de Chinchilla, y como yo también, con propiedades, lo que os decía, puedo transparentarla y verlo, con lo cual un material necesario, imprescindible, que utilizamos en la escuela, pues de una forma muy sencilla y muy intuitiva. El otro que hemos dejado a medias, el otro recurso, era el vectorial. Se descarga, vamos por partes, se descarga este fichero, btn25071, nombre de la hoja, el 1 en número romano, es la hoja que se descarga, ¿de acuerdo? Y este fichero, como tenemos instalado Google Earth, ya no lo reconoce, como el Word, la W, etcétera, etcétera, ya no lo reconoce y al hacer doble clic se carga un fichero muy, muy complejo, porque visualmente no es óptimo para trabajarlo en conjunto. Os lo enseño. Fijaros, cuando se abre, igual va a tardar un poco porque pesa bastante. Fijaros lo que se nos abre. Voy a ponerlo en vista ortogonal. Hemos cogido la vista oblicua para ver Chinchilla. Tenemos vista ortogonal. Nos ponemos con orientación norte. Y nos vamos a la hoja del 25.000 en vectorial y que aparece georreferenciada. Claro, esto es de locos. Esto es de locos, porque la simbolización que trae, pues Google Earth no es una gran herramienta para visualizar, como pueden ser otras, o el tiempo que nos puede llevar la simbología. Entonces aquí, bueno, lo interesante sería, pues, elegir el tema de trabajo. Por ejemplo, podríamos trabajar el límite administrativo. En este caso es muy sencillo porque solamente son 2 términos municipales. O podríamos trabajar la hidrografía en esta página también. La parte de la llanura manchega, pues prácticamente simplemente los arroyos de la Sierra de Chinchilla. Pero yo digo, dependiendo de la hoja, pues son todas las hojas del 25.000. Los cultivos o el caso de las poblaciones. Es decir, dónde está el asentamiento. En tono rojo. Conducciones, toponimias, geodesia. Vamos a poner un ejemplo muy visual, que era el relieve, lo que hablábamos antes del relieve, y nos vamos, fijaros, la equidistancia de las curvas, como la zona llana, y cómo donde se unen las curvas, explicar el concepto de pendiente, etcétera, etcétera. Y nos venimos a una zona montañosa y podemos ver, si antes lo habíamos visto en raster sobreimpuesto todo el mapa, verlo en vectorial. Yo creo que no sé si habrá una forma más sencilla de entender una curva de nivel, pero se parece a esos modelos, a esos ejemplos que veíamos. De hecho, si nos íbamos a la presentación que veíamos del libro de Aranaz, vemos cómo tenemos el TEIDE en cartografía, el TEIDE en fotografía y el TEIDE en perfil. Es decir, yo creo que es una forma muy visual, muy intuitiva, que lo tenemos directamente integrado, el ser capaces de ver el perfil. Pero si aún así lo tuviéramos complicado, lo que me refiero es que podemos hacer, a ver si me deja mover esto, me está molestando ahora, podemos hacer, nos vamos a herramientas, opciones y el relieve, en vez de que esté en un factor de expansión 1, le metemos un factor de expansión 3, aquí se me vuelve loco un poquito el ordenador, pero hemos conseguido que la montañita de Chinchilla se convierta prácticamente en el Everest, con lo cual
conseguimos una visualización muchísimo más potente y, por supuesto, muchísimo más integrada a 360. Con lo cual, en la propiedad didáctica, la sencillez que era la idea, exactamente igual, desactivamos aquí, cargamos el 25.000, tarda un poquito, tarda un poquito en cargarse, a ver si me deja, pero podemos semitransparentar, sobreimponer, aumentar, ampliar, etcétera, etcétera. A ver si quiere funcionar. Mientras tanto, vamos cerrando la presentación. Yo creo que ya lo he hecho. Ahí está. Fijaros cómo tengo esa hoja del 25.000 en la que yo podría, para que entendieran los alumnos, por ejemplo, sobreimponer las poblaciones en vectorial. Y pues si quiere, que está debajo. Lo llevo encima y lo visualizará encima. Lo tiene debajo siempre. Fijaros cómo está aquí debajo, se ve la relación con el vectorial. Finalmente, lo que me refería, la capacidad de personalización. Esto lo estamos trabajando con unos alumnos, claro, de Chinchilla, en un instituto. Finalmente, si todavía nos resulta complejo, poco didáctico, vamos a ver aquí el relieve, teníamos las curvas de nivel, la sobreimposición, podemos finalmente, el otro elemento que nos faltaba, por poner un ejemplo, ya os digo que la potencia del Google Earth es el nivel de personalización, en este caso el 25.000, pero se pueden implementar cuestiones de Copérnicus, del catastro, de infinidad de ficheros, que bueno, no ha lugar, no da tiempo a hacerlo, pero ahí multitud de ejercicios. O la generación de información propia, por ejemplo, el dibujo de un vector que venga desde esta zona de la carretera, pase por el castillo, venga aquí y se nos venga por aquí y llegue hasta aquí. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y se me ha creado este vector aquí en el programa. Botón de la derecha, mostrar perfil de elevación y ahora mismo yo puedo ver, lo que voy a hacer es, a ver si soy capaz, propiedades, estilo color, le voy a cambiar el color, le voy a dar un color, si eso es magenta, le vamos a dar un color frío, aceptar y le vamos a meter una anchura, por ejemplo, de 3, que se vea bien. Yo creo que ahora ya se ve perfectamente la línea que he dibujado y tenemos eso que nos faltaba, el perfil. Vemos cómo empezamos de una cota 800, vamos subiendo y nos acercamos a la entrada de Chinchilla, el cerro, con unos porcentajes, con unas pendientes de en torno al 14%, etcétera, etcétera. Llegamos al castillo, a la zona entre medias por donde iba la carretera, la sierra y la zona de la montaña. Es decir, con una herramienta muy sencilla, intuitiva, nos ubica en el punto más alto, la zona donde están las antenas de repetidores, de televisión y claro, ya os digo que la experiencia con los chavales pues es tremenda, es tremenda. Y bueno, pues por finalizar un poco, volvemos a la presentación, nos habíamos quedado, lo que os decía, la carga, la dificultad de capas agregadas, desagregadas temáticamente, dificultad de gestión y dificultades de simbolización. Habéis visto que la línea verde la he simbolizado yo en un momento, pero claro, hay tal volumen de información y hay que hacerlo de forma individualizada que es un poco complejo. O para análisis de urbana, la carga de la capa de vectores y ver pues toda la zona de Albacete o la combinación del relieve que hemos visto, todo esto ya en la presentación para que tengáis, la exageración de Z para que veáis también dónde se hace, en opciones y entraríamos opciones y buscaríamos aquí para exagerar, y bueno, unos pantallazos por si acaso pues el vértigo del directo no hubiese funcionado y no hubieseis podido ver, que yo creo que es de verdad lo más interesante, no tanto la presentación muerta, sino que veáis la sencillez en el momento con el que lo he hecho. Por finalizar y acabar, bueno, yo creo que la idea de la importancia de la cartografía y el dónde, yo creo que está más que vista ya no en esta presentación, sino en todo el curso y todo nuestro trabajo. Yo creo que se está incrementando con todo el tema de la geolocalización, con todo el tema de la geotecnología, con todo el tema de la imagen en general, es decir, cada vez comunicamos más por imagen. Siempre fue un problema el tema del color, el coste que nos suponía. Ahora ya
es digital, coste cero, con lo cual la cartografía se ha diversificado, la imagen, la fotografía, las redes sociales que más están creciendo, YouTube, Instagram, el lenguaje visual, podríamos hablar de los ejemplos de los emoticonos en WhatsApp. ¿Para qué vas a escribir si puedes poner una folclórica que dice muchísimas cosas y dependiendo del contexto? Es decir, el poder de la imagen. Y dentro de la imagen y la geolocalización, las capacidades de ubicación y localización, la cartografía. La cartografía utilizada en un multiformato y en una multiplataforma, acercándonos a los alumnos a un aprendizaje activo, puede ser personalizado, con lo cual aumentamos en motivación y logramos aumentar un pensamiento crítico y una cultura digital en aras de bueno, pues todo eso de los retos del siglo XXI, los objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, y finalmente, pues lo que decía, el aprendizaje de proximidad y del entorno cercano. Entonces, bueno, yo creo que estoy todavía en tiempo, más allá de eso, y quiero finalizar la presentación y dejar un breve tiempo para dudas, preguntas o curiosidades que os hayan surgido, bueno, al hilo de lo que se ha comentado y que creo que puede ser muy interesante, que es el Congreso de Didáctica que me ha tocado, tengo el honor de organizar y que, bueno, os invito a que si así lo estimáis participéis, puesto que hemos hecho un esfuerzo para el profesorado de secundario, o lo estamos haciendo, mejor dicho, tanto en los costes, que siempre suele ser lo más importante, a ver dónde lo tenía yo, donde tenemos, vamos a ver para que se vea bien, pues es un abaratamiento para los profesorados de educación y primaria y secundaria, la homologación de las actividades por ahora solo hemos conseguido para el profesorado de Castilla-La Mancha, profesorado y estudiantes del máster de secundaria, estamos haciendo la gestión para que sea a nivel nacional, ya veremos si nos da tiempo. Hemos abaratado el coste porque queremos, es una de las prioridades, que el profesorado de primaria, secundaria, de la formación reglada, que al final es lo que aprende el 99,9% de los ciudadanos, lo decía muy irónicamente y con mucha idea Dolina. Bueno, ¿cuánto va a haber de geografía la gente una vez que pasa por secundaria? ¿Cuánta gente? Poquísima. Entonces, el tratar de conectar la geografía que hacemos en la universidad secundaria, llevamos muchos años. Bueno, pues ese esfuerzo es una de las líneas prioritarias que tenemos. En el Congreso se dispone de una página web que ahora pondré en el chat y hay interés también en que se nos envíe en forma de comunicación muy breve las experiencias didácticas, que nos lo contéis y que vengáis a contárnoslo, ya que hemos el coste, más allá de lo que pudiera parecer, bueno, pues prácticamente se cubren gastos tanto para estudiantes como para profesorado de secundaria con las cuestiones que se ofrecen. Y sin más, dejando esta información, queda a vuestra disposición tanto para bueno, la presentación que he hecho como para estas cuestiones del Congreso y dejaré ahora en el chat tanto la web del Congreso como mi correo particular y nada, agradeciendo nuevamente y reiterando mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho, quedo a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Muchísimas gracias.